Buenas tardes, amigos de Vociferante. Aquí nos encontramos esta vez con Lani y con Eduardo. Lamentablemente Julio pues tuvo que dejar el proyecto, pero no importa, aquí nos seguirá apoyando y ustedes pueden seguir también contactándose con él si es que quieren meter algún tema aquí a discusión en Vociferante. Esta vez, a propósito de ese video meme en el que Andrés Manuel López Obrador está diciéndole a la gente que tiene que portarse bien, vamos a discutir cuál es el rol de la iglesia en los estados, qué tanto es válido todavía o la validez más bien de la laicidad en los estados. Y pues vamos a empezar con la pregunta de ¿qué tanto Dios, qué tanto el Estado, Lani? Bueno, yo creo que primero que nada agradezco que hayamos explorado más este debate. A mí me saca un poco de mis casillas de confort y es bueno el tener un debate así precisamente pues porque yo soy una persona muy activa en mi iglesia y en la religión y además, bueno, tengo esta parte social, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar definiendo que la secularización a veces se confunde con ateísmo. Y tenemos que entender que la secularización es que las instituciones políticas o las instituciones que rigen la vida diaria se separen o se distancien un poco de las instituciones religiosas. Creo que debemos partir desde el marco conceptual de secularización porque se llega a confundir con estos otros términos. La secularización también ha sido usada como pues una manera de apelar a la libertad de expresión, a la libertad del individuo, pero a la vez, bueno, tenemos que recordar que si hablamos de términos más sociológicos, las religiones, la cultura, son aspectos muy importantes en las sociedades. Entonces, de alguna manera, influyen en cómo se va a conformar un régimen de cualquier estilo. Claro, bueno, en realidad siempre ha habido, bueno, esta relación, la cultura, en unas partes importantes de la historia estuvo muy relacionada con la religión, está de hecho ahora. ¿Tú cuál es tu perspectiva, Lalo? Sí, yo creo que también debemos partir desde las diferentes definiciones que en la política, en la sociedad, en sociología, en diferentes momentos hay para los conceptos, porque como dice Lani, ¿no? Hay un término de secularismo que se ha usado mucho en esta ideología, nosotros que tenemos eurocéntrica, de estudiar todo desde la perspectiva occidental, en donde se analiza el secularismo como la separación entre iglesia y Estado. Pero hay muchísimos teóricos, muchísimos científicos sociales, como Ashish Nandy, que luego les podemos subir un artículo que es muy bueno, que es un manifiesto antisecular, que dice que está justamente en contra de esta visión eurocéntrica, en la que tenemos que ver, dice él, al secularismo como en una segunda definición, como lo opuesto no a lo sagrado, no a lo religioso, sino lo opuesto al etnocentrismo, a la xenofobia y al fanatismo. Entonces eso me gusta mucho, me gusta mucho verlo desde ahí y bueno, voy a centrar mis argumentos desde este punto de vista para... Claro, se ha visto, bueno, en ese sentido como eurocéntrico en el que se ocupa el término de secularización o la secularización, muchas veces se ha visto que los estados sean laicos como un efecto de pluralidad religiosa, de tolerancia religiosa, ¿no? Es decir, si un estado no se declara en favor de ninguna religión, más o menos se pretende dar como la idea de que todas son bienvenidas, todas están a favor, pero eso no siempre se refleja en la sociedad, ¿no? Hay veces que, bueno, hay países que con religiones predominantes o dominantes
y eso influye mucho en la vida pública de los países, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, de estas tendencias, ¿no? De cómo la religión afecta, pues, la política pública, la política exterior de los países. Lani, para ir uno y uno. Okay. Bueno, algo que también quisiera rescatar parte de lo que estábamos comentando es una cuestión también muy histórica. Creo que la secularización también se ha, pues, puntualizado más en los últimos años porque venimos de una historia donde también eurocéntrica, donde la Iglesia tenía muchísimo poder en la Edad Media, por ejemplo, entonces de ahí vienen los racionalistas. Ahora, por ejemplo, creo que es una cuestión contemporánea porque hemos visto que los diferentes gobiernos alrededor del mundo, en específico, por ejemplo, Estados Unidos con Trump y el caso de la Oficina Oval, que tiene un grupo de evangélicos que oran todos los días por él, o que él mismo en su discurso inaugural usa la Biblia, por ejemplo, para ciertos argumentos. Ahora con Bolsonaro y la ministra de la familia, ¿no? Que decía que debemos aportar por una política de género y es una persona que anteriormente fue reverenda, pastora. Entonces, estamos viendo cómo de algún modo la religión sí tiene influencia sobre cómo se gestan las políticas. Ahora, también tenemos que ver, por ejemplo, otros países que están más secularizados. Si bien tienen una sensación de desarrollo, que vamos a también a tocar ese punto, al mismo tiempo sí se nota una pérdida de valores. Entonces debemos ver qué tan relacionados están también una cuestión de valores sociales o qué tanto deberíamos tomarlos o no, ¿no? Porque precisamente vemos que en diferentes países, en Medio Oriente, por ejemplo, donde la mayoría es musulmana, pues también se rigen por valores que no necesariamente son negativos. Claro. El que la religión se involucre no es malo, pero debemos ver cuáles son los horizontes o de qué manera rigen en las políticas o qué tanto influyen cuando precisamente, como dices tú, son mayoría o no en algún país. Y bueno, Lalo, para guiar un poquito la conversación hacia el punto en que comenta Lani, ¿tú crees que exista un riesgo o existe un riesgo para las democracias liberales occidentales, incluso las no tan desarrolladas o sobre todo para las no tan desarrolladas como la mexicana o algunas otras de América Latina y el Caribe, que se empiece a juntar o que se junte o que se pierda esta línea, esta división entre el Estado y la religión? Mira, yo creo que esa es me parece una pregunta esencial, ¿no? A mí lo que me parece es que en realidad el problema que yo lo veo desde mi punto de vista y desde mi tendencia política es que muchas veces el riesgo que hay para mí, por ejemplo, en México, de que se junte, que se acerque un poco más el Estado a la iglesia, es que la iglesia para mí y a lo mejor la Iglesia Católica, ¿no? Va a tener un poco de controversia, tiene un punto de vista político conservador de derecha. Y eso es justamente lo que tenemos que separar, que incluso, aunque sea una institución religiosa, también juega tiene un factor político. Entonces, para mí el problema sería en México que si el Estado va a unirse con la iglesia, es que la iglesia tiene un antecedente conservador de derecha muy fuerte. Y eso a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta porque no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, sé que dentro de la religión hay muchas personas, incluso como Lani, ¿no? que pueden diferenciar, o que no es que puedan diferenciarnos, sino que no arraigan un pensamiento político que vaya relacionado con su religión, ¿no? Por ejemplo, lo de Trump, así como un ejemplo, lo de Trump, que él esté tan cerca de los evangelistas, sí marca mucho la tendencia de su política exterior, porque los evangelistas son sionistas, por ejemplo. Entonces, que el evangelismo sea sionista y que tenga esta tendencia política de conservadurismo de derecha, pues le dio este cambio
y fue un impulso para que Trump decidiera cambiar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, bueno, esas muestras evidentes de cómo la religión personal de un líder influye en las decisiones de política, tanto interna como exterior, pues están a la vista, ¿no? Eso Sí. es evidente en el caso de Trump. Pero, ¿qué pasa a ustedes y qué idea tienen de esta sensación casi, bueno, muy occidental quizá, de alejarse de la religión como alejarse de las religiones, perdón, como un sentido de modernidad, ¿no? Entre más lejos estás tú no sé, de cualquier religión, es que eres más moderno, más civilizado, estás más desarrollado. ¿Eso es vigente? ¿Tiene alguna validez? ¿Se sostiene de alguna forma? Lani, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que es una pregunta muy controversial. Eh, Precisamente ahora que estuvimos explorando el tema, hay unas encuestas de Pew Center y de Gervais, una investigación que se hizo también en España, que sí existe una correlación positiva entre las personas ateas y que sean más abiertas a lo que comúnmente se conoce como prejuicios sociales, por ejemplo. Entonces, el que seas más ateo hace que seas más abierto ante las comunidades feministas, ante las comunidades LGBT, diferentes sectores que normalmente son marginalizados. Sí existe esa tendencia, pero a la vez también está el índice de valores globales que está hecho por Europa y también marca como el secular, o sea, las sociedades entre más seculares son más desarrolladas, que no sé si realmente eso sea una realidad, porque con todos cuando tú ves la metodología de cómo se elabora este índice, también se toman en cuenta valores que tienen que ver con las relaciones individuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que sean más desarrollados no implica que manejen mejor las relaciones familiares, sociales, porque eso también Claro, tiene que ver con los valores religiosos. Entonces, no necesariamente implica que una persona sea más desarrollada o moderna si es más secular, atea o no, claro. en mi perspectiva. Sí, ¿Tú yo qué también. crees, Lalo? Sí, y ahora te voy a preguntar algo de lo que pasa en Chile, pero yo también creo que el término modernidad ya es un término eurocéntrico otra vez, ¿no? Y yo sí, por mi maestría, entre otras cosas, pues estoy muy en contra de los estudios eurocéntricos, ¿no? Que yo lo sé que los tenemos muy clavados en toda nuestra educación, es lógico, pero no creo que sea sinónimo, porque pues vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, que tal vez que se considere como una de las ciudades más modernas, la religión está en casi todos lados, ¿no? En casi todos los símbolos estatales, en Mm, los juicios orales, en los billetes incluso, ¿no? En Claro, God We Trust, ¿no? Como, pues no veo que haya en realidad una relación entre que te apartes de la religión para que haya una modernidad interna en la sociedad. Como dice Lani, yo creo que se desarrollan diferentes valores. He visto, por ejemplo, que en México es muy envidiado tal vez como esta relación que hay entre las familias, ¿no? Esto sigue siendo muy envidiado por muchísimas sociedades europeas, pero también vemos que las sociedades europeas, que al parecer son las más modernas, también son las que sufren muchísimo más por racismo, por ejemplo, ¿no? Que si bien dice Lani claro. que si bien dice Lani que tienen algunos datos en los que se refleja lo contrario, pues, pues vamos a verlo, ¿no? O sea, han pasado cuántos años y las sociedades modernas siguen teniendo a las razas negras o a las razas que no son blancas en una posición del otro, ¿no? De otra edad. Como mm. no creo que haya una relación, creo que es mucho más una idea eurocéntrica y pues hay que... Ajá, Sí, claro. Estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Esta formación de esta construcción más bien del otro. ¿Qué es el Mm, otro? ¿Por qué es el otro? ¿Y en qué circunstancias cambiamos de el otro, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que pasan en nuestra sociedad para ir cambiando
al enemigo, por llamarlo de alguna una forma más clara. Sí. Pero bueno, casi para ir cerrando, ¿no? Unos comentarios finales al respecto. Solo para la gente que cree, o las personas que creen o están seguras quizá de que perder el Estado laico o perder la fuerza del Estado laico pone en riesgo la estructura del Estado mexicano. ¿Eso tiene sustento o no tiene sustento? ¿Hay algún riesgo en que los presidentes, por ejemplo, bueno, el presidente de México, López Obrador, o Trump, o Bolsonaro, o Netanyahu, o cualquier presidente, pongan en la mesa tan claramente sus valores religiosos? ¿Ese es un riesgo para nuestra construcción democrática, para las instituciones democráticas? ¿O no hay nada que temer? Cualquiera de los dos. Yo creo, como te lo decía, por ejemplo, Netanyahu dijo que Israel iba a ser un estado judío hace algunos meses, creo que un año, bueno, en los últimos meses, y eso, por ejemplo, sí es algo que puede ser riesgoso para toda la zona, ¿no? Porque en Israel, el Estado colonial de Israel tiene dentro de sí una sociedad árabe, musulmana, cristiana, muy grande, ¿no? Entonces eso involucra racismo inherentemente. Y en el problema, por ejemplo, con México, para mí sería otra vez, yo no veo que haya un problema con que el Estado se acerque a la religión, sino que en realidad a mí me parece el problema otra vez que la religión a la que se puede acercar en México tiene un tinte político muy de derecha y conservador. Quiere decir que no va a querer perder los privilegios económicos muchas veces que tiene, ¿no? Y que eso se podría trasladar a cuestiones de derecho también conservadoras de derecha que yo no quiero. Sin embargo, si la asociación religiosa fuera otra, yo no creo que habría ningún problema. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es que México no debe apartarse de esta idea en la que las religiones deben ser toleradas a más no poder, ¿no? Que si alguien es capaz de profesar una religión en el ambiente público, que lo haga, ¿no? Yo no veo que eso sea un problema para nada debe ser un problema, como sí lo es, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que en Francia dicen o en Turquía en algún momento fue también, que fue constantemente prohibida los actos públicos religiosos, ¿no? Especialmente los musulmanes, es obvio, pero eso tampoco está bien, ¿no? Como que el Estado prohíba es casi lo mismo que el Estado imponga. Entonces, no me parece. ¿Y tú, Lani? ¿Estamos en riesgo? ¿La estructura global está en riesgo? Yo creo que sí necesitamos, las instituciones políticas sí necesitan distanciarse de alguna manera de los fundamentalismos religiosos, así le pondría. No tanto de las religiones, sino de los fundamentalismos y fundamentalistas. Yo creo que también se habla en esta cuestión, si la persona que está, o el gobierno que está en alguna sociedad, es mayoritaria, o sea, la religión que ellos profesan es mayoritaria, ahí no solamente estamos hablando de una relación únicamente que tiene que ver con creencias, sino hay unas teorías, por ejemplo, en paz y conflictos que se llaman de beneficio. Entonces, esta mayoría se va a ver beneficiada políticamente, económicamente, y ahí es donde ocurren los problemas o la escalación de los conflictos. No es únicamente por la identidad religiosa, sino porque hay esta violencia estructural, digámosla así, que va a excluir a la gente que no es parte de esta mayoría religiosa, que es donde hay que tener cuidado. Ahora, creo que como dice Eduardo, hay que ver qué tanto separamos. Por ejemplo, yo aquí en Suecia veo muy interesante la cuestión de que la sociedad sueca, por ejemplo, se dice cristiana o protestante porque está registrada, digamos que hay un registro como el civil,
donde cuando naces te tienes que anotar. Y de ahí es donde salen las cuotas mensuales que sostienen a la iglesia. La iglesia fue muchos años parte del gobierno, hasta hace más o menos 10 años que se separaron. Sin embargo, la gente no va a la iglesia, no asiste a los cultos, no cree, pero se menciona protestante. Y ahora con la crisis de refugiados, que llegaron bastantes personas con con creencias musulmanas, ha habido todo un debate, por ejemplo, desde si las iglesias y las mezquitas deben dejar de hacer sonidos muy altos, por ejemplo, porque las iglesias tienen esta campana y las mezquitas tienen las oraciones, y ha sido un debate muy fuerte para un país que se dice secularizado, porque Claro. es hasta qué límites es secularizado entonces o no, porque como dice Lalo, cuando llegan otros grupos que no son pues parte de, ¿no?, que no tienen la misma identidad social, es cuando empiezan a haber estas asperezas. Entonces sí se tiene que tener cuidado en cómo se plantea un secularismo en cuestiones políticas. Claro. Claro. Una Bueno, pregunta, y pues tienes tiempo, perdón. ¿Cómo lo ves en Chile? ¿Cómo lo vives en Chile tú esto? mira, Ya cerramos acá con esto también. yo creo que en Chile está sufriendo una crisis religiosa importante. Recientemente se han destapado varios casos como de abuso sexual Uh-huh. por ejemplo, de padres católicos. De hecho, hace poco estuvo, o sigue quizá, un juicio a un padre que al parecer abusó de una persona, de un indigente en una catedral. Así. Entonces, creo que pues la religión está perdiendo un poco de credibilidad aquí como administradora de valores en Chile. Uh-huh. También hay una población importante de evangélicos. Entonces, eso yo creo que es o sea, yo tengo siempre la impresión de que es una tendencia, ¿no? Como la pérdida de credibilidad de las iglesias como administradoras de valores. Pero en realidad, bueno, el presidente Piñera también es religioso, se sabe. Eh, Él, de hecho, hace alusiones a veces a Dios y eso en realidad no parece tener más eco del normal, ¿no? O sea, no tiene mucho énfasis. De hecho, la discusión religiosa actualmente se está planteando en términos de eso que les comento, ¿no? De estos padres pues que abusaron o que están en problemas legales por ese tipo de cosas. Sí. Entonces, pero es innegable que, como ustedes bien dicen, se tiene que hablar de religión, que juega un papel importante en la política interna y en la geopolítica mundial, o sea, es fundamental. Trump es el claro ejemplo de eso y la política exterior que está teniendo. Y bueno, aquí vamos a dejar por esta vez este capítulo. Un gustazo encontrarme otra vez con ustedes. Ya los extrañaba mucho. Y bueno, hasta la próxima, amigos y amigas de Vociferantes. Si quieren sugerirnos algún tema, pónganlo ahí en el comentario, nosotros lo vemos y hablamos. Hablemos de religión, es importante hablar de religión y de política y el papel que juega, siempre juega un papel. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego, buenas Hello, noches. Dani.